Dice ahí la palabra del Señor: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Estábamos hablando de estos versículos. ¿De qué manera boxea Pablo? Ya habíamos visto que él cuando corría, no corría como a la aventura, sino con la mente puesta, con la visión puesta en la meta, ¿verdad? Ahora dice, yo de esta manera peleo. ¿Cómo pelea él? Tampoco a la aventura, es decir, no como quien golpea el aire, ¿no? Él sabe dónde tiene que dar el golpe para ser eficaz y poder tumbar al enemigo, ¿verdad? Esto es de lo que se trata. Él no malgasta su fuerza, sino que en el ejemplo que él está poniendo del boxeador, él da golpe certero para derribar al enemigo y poder así llegar a la meta, a ser el campeón. Ahora, cuando dice aquí en este versículo 27, en este último versículo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿quiere decir Pablo que él se golpeaba a sí mismo? ¿Está hablando de forma literal? ¿Quiere decir que se daba de latigazos? Bueno, así parece querer entenderlo alguna gente, ¿verdad? Pero no es de esto de lo que está hablando Pablo. Si vamos a ver algo claro en esta noche, en este estudio, es que en la Biblia hay muchos pasajes que se usan lenguaje figurado, son simbólicos. No podemos interpretarlo de una manera literal porque cometeríamos errores de interpretación. Y es lo que le ocurre a mucha gente. Mucha gente toma un pasaje figurado, lo convierte en literal y claro, se equivoca, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ver a lo largo del estudio de hoy. Porque en los versículos que vamos a ver también en el capítulo 10, vamos a ver que esto se repite. Él pone ejemplos a través de los cuales quiere dar una enseñanza espiritual. Él no está hablando de golpear su cuerpo de una manera física. Está hablando de que él es una persona disciplinada, de que él pone su cuerpo en servidumbre. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? ¿Al servicio de qué? ¿O de quién? Al servicio de la obra de Dios, al servicio de su ministerio, al servicio de Dios y de sus hermanos. Es decir, él es alguien que es disciplinado con su propia vida. ¿A dónde puede llevar el saber, entender algo tan sencillo como esto? Que en la Biblia existen pasajes, bueno, multitud de figuras retóricas, ¿no? O simples ejemplos, metáforas. ¿A dónde nos puede llevar esto? Bueno, pues si no lo tenemos en cuenta, nos puede llevar a cometer errores de interpretación. Y es importante saberlo. Cuando Jesús dice en la Santa Cena, toma el pan, da gracias, lo bendice y al darlo a sus discípulos dice, esto es mi cuerpo. ¿Estaba hablando Jesús de forma literal? ¿Figurada? Pero si interpretamos eso de manera literal, como lo hace por ejemplo la Iglesia Católica, que toma esas palabras y dice, no, cuando Jesús toma el pan y lo bendice, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Y entonces ellos hablan, se tiene que inventar cosas y dice, bueno, se produce una transustanciación. Es decir, que la sustancia, el pan, la naturaleza del pan, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo.
¿A dónde les lleva esto? A tener que fabricar sagrarios. ¿Saben lo que es un sagrario? Son esos cofres dorados, a veces de oro, en algunas iglesias, donde meten la hostia, el pan, después de bendecir. Eso lleva a la gente a arrodillarse ante un trozo de pan. Eso lleva a la gente a sacar el pan en procesión en el día del Corpus Christi, ¿verdad? Y lo sacan en procesión y lo adoran como si ahí estuviera verdaderamente Dios. Pero todo parte de un error de interpretación. Por no interpretar correctamente la palabra, por no querer entender que cuando Cristo dice yo soy el pan o esto es mi cuerpo, es como cuando Él está diciendo yo soy la luz del mundo. Y a nadie se le ocurre pensar que es un foco que ilumina, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes donde se usa el lenguaje figurado. Y si no lo interpretamos adecuadamente, cometeremos error. Y eso nos llevará, bueno, pues a ser esclavo de la ignorancia, a hacer cosas indebidas. Y como estudiantes de la Biblia, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que tratar de comprender el texto. No solamente leerlo y decir lo primero que se nos ocurra, sino que tenemos que leer ese pasaje, contrastarlo con otros pasajes y saber cómo interpretarlo correctamente. ¿Están de acuerdo o no? ¿Alguna vez han interpretado mal un pasaje? Bueno, realmente a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo está diciendo esto, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que Pablo nos está hablando aquí? ¿Qué es lo que de verdad nos está diciendo? Porque eso es un lenguaje figurado. Pero ¿qué nos está diciendo con eso? ¿Qué le está diciendo a los corintios? Y a través de los corintios a nosotros. ¿Por qué les dice esto? ¿Para qué les dice esto? A ver, ayúdenme, por favor. Yo necesito de vuestra ayuda. ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Qué ocurría con los corintios? ¿Era gente responsable y fiel? Bueno, no mucho, ¿verdad? Algunos estaban bajando la guardia y algunos no tenían ni guardia, ¿verdad? Algunos ya estaban cometiendo pecados terribles. Y Pablo lo que les está diciendo a través de este lenguaje simbólico es que es necesario tomarse en serio la vida cristiana. La vida cristiana requiere disciplina. La vida cristiana requiere esfuerzo. La vida cristiana no es solamente decir yo creo, ya soy cristiano. Oiga, no. Para ser cristiano hay que vivir como Cristo. Hay que seguir las enseñanzas de Jesús. No basta con decir yo creo, por tanto ya soy cristiano. Oiga, no. El cristiano no es el que cree, hasta los demonios creen y no son cristianos, ¿verdad? Pero el cristiano es alguien que cuida su vida espiritual. Es alguien que no vive de una manera negligente, de una manera irresponsable. Es alguien que tiene cuidado de sí mismo. Es alguien que domina su cuerpo. Como el atleta sabe que tiene que entrenarse, el cristiano también. Dirá, bueno, el cristiano tiene que hacer ejercicio, irse al gimnasio como Miguel. Miren Miguel, cómo se le nota que va al gimnasio. Bueno, no se trata de ejercicio físico, se trata de ejercicio espiritual. ¿Cómo podemos
Miren, si queremos estar fuertes físicamente, hacemos lo que hace Javier, ¿verdad? Se va al gimnasio y se machaca allí con pesa y en la cinta, ¿no? ¿Ya no? ¿Ya no? Bueno, ya se ha machacado mucho. Pero cuando uno quiere cuidarse físicamente, rebajar de peso o lo que sea, ¿verdad? Uno se va al gimnasio y se machaca, ¿verdad? Uno se ejercita físicamente para perder peso, para sudar, para ejercitar los músculos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos ejercitarnos espiritualmente? Buscar a Dios, estudiar la palabra, poner en práctica lo que aprendemos, porque si yo tengo mucho conocimiento pero no lo practico, ¿soy un verdadero cristiano? No. Jesús lo dice claramente. Solamente si permanecemos en su palabra, somos de verdad discípulos suyos. Por consiguiente, lo que Pablo está diciéndole aquí a los corintios es: hermanos, ustedes son creyentes, pero ustedes tienen que vivir como creyentes. Ustedes tienen que ser más disciplinados. Si Pablo estuviera aquí en esta noche y les hiciera una pregunta, a ver, se la voy a hacer yo como si yo fuera Pablo. ¿Ustedes se ejercitan espiritualmente? ¿Están fuertes espiritualmente? ¿O están débiles? Bueno, ¿en qué nos beneficia estar fuertes espiritualmente? Para poder hacerle frente al pecado. Muy bien. ¿Alguien más? Para que no nos engañen. ¿Qué más? El enemigo no nos puede robar la fe tan fácilmente si estamos fuertes espiritualmente, ¿verdad? ¿Para qué más nos sirve estar fuerte espiritualmente? Para ayudar a otros. Cuando un cristiano está fuerte en Cristo, es alguien que sirve a Dios, que sirve a su semejante. Es alguien que edifica allá por donde va. Es alguien que en su conversación estimula a los otros a hacer el bien. Es alguien que anima, que ayuda, que fortalece. Cuando un cristiano está mal espiritualmente, hace justamente todo lo contrario. A ver, díganme un amén, a ver. ¿No están de acuerdo o qué? Yo creo que sí. Cuando uno está mal, tiende a pensar que todo el mundo está mal. Cuando uno está desanimado, tiende a pensar que todo el mundo está desanimado. Cuando uno es débil, piensa que todo el mundo lo es. Y el ladrón cree que todo el mundo es de su condición. Y en vez de ayudar, en vez de animar, en vez de edificar, en vez de construir, en vez de ser un instrumento de bendición, se convierte en un instrumento de tropiezo, en un estorbo, en alguien que perjudica la obra de Dios, en alguien que destruye el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué dice la Biblia sobre aquellos que destruyen el cuerpo de Cristo? Que más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Y también dice en otro pasaje, en 1 Corintios lo hemos leído, que el que destruyere el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. ¿Verdad? Por tanto, la voluntad de Dios es que nosotros estemos fuertes o débiles espiritualmente hablando. Claro. Entonces ahora la pregunta otra vez: ¿y estamos fuertes o débiles? No hace falta que respondan. Esto es solamente para que les sirva de reflexión, ¿verdad? Es para que nosotros nos demos cuenta, oiga, si yo estoy débil físicamente, ¿saben lo que hago? Me voy al médico y le digo: mire, me siento mal. Me duele el estómago, o tengo dolor de espalda, o tengo gripe. Y el médico me dice: mira, tómate este medicamento que te vas a poner bien. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos, ¿no?
Que él se le duele el cuello, ¿qué hace? Va al médico y le dice, mire, póngase ese collarín y póngase esta friega, etcétera, ¿verdad? Pero ¿y cuando estamos mal espiritualmente? ¿Buscamos ayuda o no? Algunos sí, otros no. Entonces, si nos cuidamos físicamente, la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo espiritualmente? ¿Quién se olvidó de comer hoy? Nadie. Todos comieron. Y varias veces dicen por aquí. Ahora, sinceramente, ¿cuántos han orado hoy? Orar. De verdad, no en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? ¿Cuántos han leído la palabra hoy? ¿Se dan cuenta lo importante que es que nosotros física, pero también espiritualmente nos fortalezcamos? Es lo que Pablo está diciéndole a los corintios, solo que se lo está diciendo de esta manera tan poética, tan hermosa, porque Pablo era un hombre muy ilustrado. Entonces él le dice, yo no corro como a la aventura, yo no peleo como quien golpea el aire. Yo sé a dónde voy y yo controlo mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre, lo sujeto a la voluntad de Dios. No dejo que mi cuerpo me domine, sino que yo lo domino a Él. No dejo que los apetitos de la carne me aparten de la voluntad de Dios, sino que hago que la voluntad de Dios soporte, sujete, controle la carne. Porque hay diferencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. Él no hace las cosas porque sí. Él sabe lo que hace y procura hacerlo bien. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo. Cuando venimos a la iglesia y aprendemos alguna cosa, ¿qué hacemos? Algunos toman nota, como está haciendo Mario, ¿verdad? ¿Cuántos toman nota alguna vez de lo que aprenden en la iglesia? Varios, ¿no? Ahora, los que toman nota, díganme, ¿la revisan alguna vez? Algunas, ¿verdad? Es importante, porque cuando tú repasas algo que ya Dios te dijo, estás reforzando la voluntad de Dios en tu vida. Y esto es importante, es muy importante. Hay un refrán que dice, padre gatica, predica pero no practica. ¿Lo conocía? Padre gatica, predica pero no practica. Sin embargo, Pablo era diferente, ¿verdad? Yo he oído decir a algún sacerdote, ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. Semejante hipocresía no es del agrado de Dios. ¿Verdad que no? Uno tiene que estar convencido de lo que predica y si lo está, lo vivirá. Y si no lo vive, entonces no debería predicar. Y ese es el riesgo de los predicadores. El riesgo de las personas que se ponen detrás de un púlpito a enseñar es que, es lo que dice Pablo aquí, no sea que, habiendo sido heraldo, el heraldo era el que iba con el estandarte delante de la tropa, mostrando el camino, diciendo, mire, el estandarte señala a quién sirve, nuestro estandarte es Cristo, ¿vale? Él había sido heraldo para muchos, él había ido por delante, enseñándole a Cristo a las gentes,
haciendo que otros siguieran a Cristo, pero él dice, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque pudiera darse el caso de que tú le estás predicando a otros, estás enseñando a otros y tú mismo no vives lo que enseñas o lo que predicas. Y eso es un alto riesgo, ¿verdad? Por tanto, es importante entender que el cristiano tiene que tener un buen equilibrio entre lo que sabe y lo que vive. Si lo que sabe lo vive, perfecto, vamos adelante. Pero si sabe más de lo que vive, debería enseñar menos o aprender menos. Debería practicar más, ¿verdad? No aprender menos, sino practicar más. Porque tiene que haber un equilibrio. Cuando una persona tiene mucho conocimiento, pero no practica lo que sabe, se convierte en un legalista. Juzga en los demás lo que no es capaz de hacer en su propia vida. ¿Conocen a alguien así? ¿Verdad? Son gente que siempre están llamándole la atención a los demás, pero sus propias vidas están desordenadas. No hacen lo correcto, no viven de acuerdo a lo que dicen a los demás. Y eso no es correcto. Pablo, en cambio, es de los que se ponen de ejemplo. Por eso él dice, yo, así que yo de esta manera corro, yo de esta manera peleo. Él se pone de ejemplo. Él no es de los que enseñan y después no practican. Él practica lo que enseña. Amén. Una vez leí que los cristianos es como si viviésemos en casas de cristal, a los ojos de todo el mundo. Todo el mundo nos mira para comprobar si de verdad vivimos lo que predicamos. Todo el mundo nos mira, todo el mundo está pendiente de nosotros. La palabra dice, mira, si hablan mal de ti, puede ser por dos motivos. Si hablan mal de ti, que sea mintiendo. Porque si hablan mal de ti, con razón, debiera avergonzarte, ¿verdad? Pero si hablan mal de ti mintiendo, no te preocupes, bienaventurado eres, porque eso también lo hicieron con Jesús, ¿verdad? Le acusaron de crímenes que él no había hecho, de cosas que no había enseñado. Pero esta palabra nos lleva a nosotros a un enfrentarnos a nosotros mismos. Casi siempre es más fácil coger la Biblia y enfrentar a otros con ella. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es enfrentarse a sí mismo y llevándonos a nosotros a enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Estamos viviendo lo que sabemos? ¿Estamos practicando nuestra fe? Pablo les estaba hablando a los corintios, pero también a través de ello nos está hablando a todos nosotros. Amén. Uy, qué calladitos que están todos. No sea que, dice ahí, ¿verdad? Versículo 27. No sea que, y ahora yo pregunto, vamos a entrar en la discusión de una de las doctrinas más conflictivas, que más conflicto ha traído a la iglesia cristiana. No sea que, la pregunta es posible lo que dice Pablo aquí? ¿Es posible que una persona que ha dedicado su vida a llevar a otros a Cristo, él mismo no llegue a la meta, sino que sea eliminado? ¿Es posible? Es posible. Algunos creen que no. Cuando uno estudia un pasaje como este, yo tengo una buena herramienta y consulto diferentes versiones bíblicas y consulto el original, el texto original, y consulto los comentarios que hacen los teólogos sobre pasajes como este. Y muchos niegan la realidad de lo que aquí mismo se dice.
dándole la vuelta al asunto. No, porque la gracia de Dios, porque no sé qué, porque lo que Dios te da no te lo quita, que no sé cuánto. Pero oiga, si nos atenemos a lo que la palabra de Dios dice, Pablo está estableciendo una posibilidad clara, posible y real. Alguien puede estar sirviendo a Dios y ser eliminado. Alguien puede estar sirviendo a otros y ser eliminado. Alguien puede ser un creyente durante tiempo y ser eliminado. Por consiguiente, yo creo que es importante que toquemos este asunto en profundidad, porque los reformados no son capaces de entenderlo, no son capaces de aceptarlo. No pueden entender que un cristiano sea eliminado. Ahora, el ejemplo que Pablo está poniendo aquí es de una competición, ya sea atlética o boxística. Está hablando de una competición. Es un ejemplo. Cuando en una competición te elimina, ¿qué supone eso? Que queda fuera, que no puedes llegar, no puedes seguir en la competición. Quedas eliminado, quedas fuera. Queda descartada la posibilidad de que tú puedas llegar a la meta. Queda descartada la posibilidad de que tú seas premiado. ¿Sí o sí? Claro. Está poniendo un ejemplo, pero basándonos en esos mismos ejemplos que Pablo está poniendo, tenemos que llegar a esa conclusión. Quedar descalificado supone ser borrado de la competición, no poder ganar el premio. Y si trasladamos este ejemplo a aquello de lo que de verdad Pablo está hablando, que es de la vida cristiana, ¿qué significa ser eliminado de la vida cristiana? Perder la salvación. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede perder la salvación? Se puede perder la salvación. Algunos dicen que no, que eso es imposible. Y empiezan a hablar de que Dios tiene poder para que nadie te la quite. Si es verdad, nadie te puede quitar la salvación. La salvación es un regalo que Dios te hace a ti gratuitamente. Pero si tú menosprecias ese regalo, no lo disfrutas, no lo alcanzas. Es así de simple. Ser eliminado serán aquellos que no den la talla en la vida cristiana. Aquellos que van a ser descalificados no van a alcanzar el premio. ¿Y cuál es el premio en la vida cristiana? El reino de Dios, la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, todo aquello que supone justamente la salvación. Es decir, que sus nombres, el nombre de aquellos que no den la talla, serán borrados del libro de la vida. Algunos, escuchando estas palabras, se tirarán de los pelos, se echarán manos a la cabeza y dirán: este hombre está enseñando cosas que son imposibles. Si Dios escribe un nombre en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. Bueno, yo quiero que vengan conmigo a un pasaje de las Escrituras. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 5. ¿Lo tienen? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido, parece que aquí también está hablando de competición, ¿verdad? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice Dios? No borraré su nombre del libro de la vida. No
borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ve, dicen los reformados, ve, no se borrará el nombre. Ahora se olvidan de lo primero, el que venciere. La pregunta es, ¿y si no venciere? Claro. Es así de simple. El que venciere, no borraré su nombre. Pero el que no venciere, evidentemente, ese va a perder, porque su nombre va a ser borrado. Aquí se establece claramente esa posibilidad. Entonces, y tenemos que entenderlo. Pablo en 1 Corintios está hablando de esa posibilidad. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es claro, es contundente, es sencillo. Pablo lo está diciendo. Por eso les está diciendo a los corintios, esa es la razón por la cual no debéis bajar la guardia. Esa es la razón por la cual tienen que ser más disciplinados. Esa es la razón por la cual ustedes se tienen que tomar en serio la vida cristiana. No olvidemos que nosotros fuimos salvos en esperanza. Amén. Y eso significa que todavía no hemos experimentado esa salvación. La tenemos en fe. Creemos que cuando lleguemos a la presencia de Dios seremos salvos si permanecemos hasta el fin. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Amén. Pero ¿y si no permanecemos hasta el fin? ¿Seremos salvos? Claro, evidentemente. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, Él terminó la obra de la salvación. Nadie puede añadir a lo que Cristo ha hecho. Él terminó la obra, pagó por nuestros pecados y abrió las puertas del cielo para que pudiésemos entrar. Ese es el regalo de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero si tú, que vas camino al cielo, te desvías, o como está escrito en Ezequiel, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, dice la palabra, toda la justicia que hizo no le será tenida en cuenta, sino que por la maldad que hizo, perecerá. La palabra es clara, la palabra es sencilla. Lo que pasa es que la gente prefiere creer una mentira que le conviene. Ay, una vez que tú tienes la salvación, ya no la puedes perder. ¿Y qué hay que hacer para tener la salvación? Una oración. Ay, yo quiero hacer esa oración. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, ven a mi corazón y ya soy salvo. ¡Aleluya! Ya no me tengo que preocupar por más. Ya soy salvo, ya no me puedo perder, puedo vivir como me dé la gana, que Dios ha apuntado mi nombre en el libro de la vida y no lo puede volver a borrar. ¿Ustedes de verdad creen eso? Porque si lo están creyendo una mentira. La Biblia habla claramente de que los cristianos pasaremos el tribunal de Cristo. Es decir, seremos juzgados. Algunos dicen, bueno, pero solo para saber qué tipo de corona vamos a recibir. Si con un diamante o con 10. Creo realmente que muchos no se dan cuenta de que si no perseveran hasta el fin, no serán salvos. Es decir, les será negada la entrada en el reino de los cielos. Vamos a leer un pasaje en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
Esto es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Lo que pasa es que aquí se lo está diciendo a los filipenses, pero es lo mismo, solo que a los corintios se lo estaba diciendo con otras palabras. Por tanto, versículo 12, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice ahí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo con esto? Que la salvación es un regalo que Dios nos da, pero es un regalo que tenemos que guardar, es un regalo que tenemos que apreciar, es un regalo que no debemos menospreciar. Ocuparnos de nuestra salvación, asegurarnos de que nada ni nadie nos aparta de la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Puestos los ojos en la meta. Eso fue lo que hizo Jesús. Por amor a nosotros, Él puso su mente en todos aquellos que Él iba a salvar con su sacrificio. Y puestos los ojos en el galardón, Cristo sufrió, menospreció el oprobio de la cruz. Se sacrificó por nosotros. ¿Cómo no debiéramos nosotros ahora, que no nos ha costado nada, solamente aceptar por fe el regalo que Dios nos da, cómo no debiéramos nosotros apropiarnos de ese regalo y defenderlo, y tejerlo y cuidarlo, para que nada ni nadie nos quite ese galardón que Dios nos ha dado? Amén. Porque lean conmigo otro pasaje, Hebreos capítulo 2. Aquí se nos está diciendo en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, tomen nota de este pasaje, mis hermanos. Hebreos 2:3. Dice ahí, es una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene cuidar nuestra fe, cuidar nuestra vida cristiana, cuidar nuestra salvación, aferrarnos fuertemente a Dios y no separarnos por nada ni por nadie? ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene ejercitar el espíritu y no solo la carne? Hoy en día existe un culto al cuerpo terrible, y no lo digo por los hermanos que aquí por motivos de salud van al gimnasio, no, me refiero por aquellos que se machacan y se machacan simplemente porque rinden culto al físico, y sin embargo sus espíritus están muertos, o raquíticos, o enfermos. Cuán importante es que nosotros nos ocupemos con temor y temblor de las cosas de Dios, que le demos importancia a las cosas espirituales, porque, oiga, piensen por un instante, nos queda un soplo para estar en la presencia de Dios. Nos queda un soplo. Si miramos para atrás, los años que han transcurrido como una flecha, ¿o no? Aquí el que más y el que menos ya tiene sus añitos, y algunos hasta peinamos canas, y bastantes. Algunos ya no tienen ni canas, se les caen.
Oiga, quiero decir que el tiempo pasa volando, ¿o no? Hace un cuarto de hora yo era un niño con 7 años. Hace un cuarto de hora yo estaba jugando a las canicas. Un cuarto de hora. Y ya tengo 55 años. El tiempo pasa rápido y veloz. Y antes de que nos demos cuenta, estaremos en la presencia de Dios. Y miren, ¿qué será entonces en ese instante lo que de verdad cuente? ¿Contará que se nos vea la tabletita de chocolate aquí? ¿Será eso importante para que entremos en el cielo? Díganme. ¿Será importante el dinero que hayamos acumulado en el banco? ¿Será importante lo grande que sea nuestra casa? ¿O el modelo que tengamos de vehículo? ¿Será importante que tengamos el último móvil que haya salido al mercado? ¿Qué contará? ¿Los trajes que tengamos en nuestro armario? ¿Qué será lo que cuente cuando estemos delante de la presencia de Dios? Lo que hayas hecho espiritualmente. La palabra de Dios dice claramente que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Es un tesoro temporal de los que se arruinan o de los que se quedan aquí? ¿O estamos atesorando para la vida eterna? ¿Nos estamos ocupando de vivir de tal modo que podamos ser un testimonio para los demás? Pero estamos viviendo de tal modo que agrademos a Dios. Esas cosas sí van a contar entonces. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, del 15 en adelante? Y allá por el 21 dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y son personas que han dedicado sus vidas a servir a Dios. Hago así por aquello de los de servir entre comillas, ¿verdad? Servir. Algunos a servirse de Dios. Pero si prediqué a grandes multitudes y hice esto y hice lo otro, construí un templo de no sé cuántas plazas. ¿Contará eso allí cuando lleguemos a la presencia del Señor? ¿El número de templos que hayas construido? ¿El número de personas que te hayan seguido? ¿Contará eso? Nada de eso tendrá importancia, sino tu fidelidad, el grado de fidelidad que tú hayas tenido con respecto a la voluntad de Dios, a lo que sabes de Dios. Eso sí contará. ¿Amén? Eso sí contará. Pasemos al capítulo siguiente, capítulo 10 de Primera de Corintios. Bueno, nos cuesta pasar una página, ¿eh? Que de tiempo nos llevamos en una página, ¿no? Capítulo 10, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 10, del 1 al 5, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, esto lo repite Pablo continuamente, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis. Es decir, Pablo no quiere que la iglesia sea ignorante. ¿Amén? ¿Están aquí o no? No se me han ido, ¿no?
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Qué hace Pablo con estos versículos? ¿Ha cambiado de tema? ¿O le sigue hablando de la misma cuestión? Sigue hablando del mismo tema, solo que lo plantea con argumentos diferentes, ¿verdad? Con cuán pocas palabras el apóstol les recuerda todo el éxodo, ¿verdad? Aquellos 40 años que los hebreos, los descendientes de Jacob, pasaron en aquel desierto antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Qué frase más sencilla, ¿no? Y lo que les costó a ellos pasar esa experiencia. Viaje por el desierto durante más de 40 años. ¿Conocían los corintios esta historia o no? Conocían esa historia. Recuerden que en Corinto había judíos y también había gentiles. Y los judíos hacían énfasis en sus costumbres y en su conocimiento. Por supuesto que la reconocían y bastante bien. Ahora, ¿por qué se la recuerda Pablo? ¿Por qué les recuerda lo que los hebreos pasaron en el desierto? ¿Con qué objetivo se lo recuerda? Porque sus acciones no fueron agradables a Dios. ¿Y qué pasó como consecuencia de ello? Que quedaron postrados en el desierto, no pudieron tomar posesión de la tierra prometida. Pablo les está remarcando todavía más la idea que ha dejado en el último versículo del capítulo 9. No sea que, habiendo yo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo está enfatizando esa idea. Oiga, usted puede haber estado en comunión con Dios durante 40 años y al final no entrar en la tierra prometida. Es claro, es evidente. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? 2. Se calcula que salieron de Egipto una multitud de aproximadamente, unos dicen que de 1,5 millones de personas, otros hablan de 3 millones. La verdad es que como no lo sabemos, es una mera conjetura, pero sí que eran muchos. Vamos a quedarnos con el número más pequeño. Vamos a suponer que fueran 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas fueron librados de la esclavitud. 1,5 millones de personas salieron de un lugar donde sufrían y padecían trabajos forzados. 1,5 millones de personas fueron liberados. Vieron caerse sus cadenas y ver ante sí un horizonte nuevo. 1,5 millones de personas salieron con esperanza de aquel lugar. 1,5 millones de personas se quedó postrado en el desierto porque solo 2 pudieron alcanzar la meta. Solo 2. ¿Sabe por qué estuvieron 40 años en el desierto? Por la rebeldía. Por rebeldes. Pero Dios los estuvo 40 años allí hasta que toda la generación que había salido de Egipto y que se había mostrado en rebeldía contra Dios quedara postrada en el desierto, hasta que todos hubieron muerto menos 2, Josué y Caleb. 40 años los estuvo Dios dando vuelta para un lado y para otro en medio del desierto para que no pudieran entrar en la tierra prometida por la dureza de su corazón. ¿Eran pueblo de Dios?
Sí, eran pueblo de Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios los liberó. Por tanto, eran pueblo de Dios. Y aun siendo pueblo de Dios, no alcanzaron la promesa. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que esto tiene? Aún siendo pueblo de Dios, no alcanzaron la promesa. El contexto de este pasaje reafirma, como digo, la idea de Pablo de la posibilidad de que el cristiano puede llegar a ser eliminado. La pregunta que debemos hacernos nosotros al leer pasajes como este es: ¿estamos nosotros siendo rebeldes? Como el pueblo de Israel. Bueno, todavía no eran pueblo de Israel en este momento, cuando estaban en el desierto. Eran los hebreos, los descendientes de Jacob. Empiezan a ser pueblo de Israel a partir del Sinaí, cuando Dios les da, se manifiesta a Moisés y les da la ley. A partir de ahí nacen, salen de allí como una nación. Hasta entonces eran los descendientes de Jacob, los hebreos. Ahora, ¿estaremos nosotros siendo desobedientes a Dios en ciertas áreas de nuestra vida? ¿Estaremos siendo negligentes, rebeldes? Porque ¿qué puede pasar si nosotros, que vivimos en el Nuevo Testamento, no en el Viejo Pacto, sino en el Nuevo Pacto, qué puede pasar si nosotros, viviendo en el periodo de la gracia, somos rebeldes? ¿Dios no le dará importancia a eso? Claro que sí. Claro que sí. Si Dios no le diera importancia, no hubiera inspirado al apóstol Pablo a escribir que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si Dios no le diera importancia a la rebeldía, hubiera dejado que el pueblo de Israel, que los descendientes de Jacob entraran en la tierra prometida. Si Dios no le diera importancia a eso, no hubiera sido necesaria la predicación del Evangelio. Dios hubiera salvado a todo el mundo y ya está. Pero Dios le da importancia a esas cosas. Quizás a nosotros no nos guste, quizás a nosotros nos cueste entender que un Dios bueno pueda castigar a alguien que es malo, pero si no lo hiciera, tampoco lo entenderíamos. ¿Verdad? Por tanto, es importante que nosotros meditemos en estas cuestiones, porque son importantes y están en la palabra de Dios para nuestro ejemplo. Mateo capítulo 10. Vamos a poner un ejemplo. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Vamos a leer el versículo 32. ¿Lo tienen? El Señor Jesús dijo así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, es decir, cualquiera que dé testimonio de mí, cualquiera que confiese que cree en mí, que tiene una relación conmigo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, Jesús dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, Jesús se podía haber quedado ahí, ¿verdad? Pero no lo hizo. Jesús es Dios de amor. Pero Él siguió diciendo, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Necesitamos explicarlo? No creo, ¿verdad? Es sencillo y se entiende. Es simplemente un ejemplo.
de que no todo el mundo va a ser confesado delante del Padre por Jesús, sino aquellos que le confiesen a Él delante de los hombres, aquellos que no se avergüencen de Cristo. Él no se avergonzará delante de su Padre. Pero ¿y el que se avergüence delante de los hombres de Cristo? ¿Jesús se sentirá orgulloso de Él delante del Padre? No. ¿Cuántas personas de todas las que atravesaron el desierto alcanzaron la meta? 2. 2. Y eran como mínimo 1,5 millones de personas. 2. ¿A qué nos recuerda eso? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición y pocos son los que van por el camino estrecho, ¿verdad? Leamos el pasaje otra vez. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, versículo 5. Yo no hago ese juicio. Yo digo lo que dice aquí en el capítulo 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no se agradó de ellos. Yo no voy más allá en mi juicio. Yo lo que voy es a que ellos fueron castigados y quedaron muertos en el desierto y no pudieron disfrutar de la tierra prometida. ¿Quiénes disfrutaron de la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios. Permanecieron hasta el fin. ¿Y qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? Que nosotros tenemos que permanecer hasta el fin. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Y si no permanecemos hasta el fin, saque las conclusiones. La regla de 3. ¿Verdad? Entonces, esa es la cuestión. Mateo capítulo 20, versículo 16, dice aquello que nosotros estábamos citando. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en 1 de Corintios 9, 24, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, está poniendo un ejemplo de que no todo el mundo va a llegar a la meta, no todo el mundo va a ser premiado. Y esa es la idea que muchos tienen. No, un Dios bueno, ¿cómo va a castigar a nadie? La Biblia enseña que sí, porque Dios es bueno y su bondad está equilibrada con su justicia. Dios es enteramente bueno y enteramente justo. Por eso premiará a los buenos y castigará a los malos. O premiará, no a los buenos, porque buenos no hay ninguno. Premiará a aquellos que sean fieles a Dios, aquellos que crean en el Señor y perseveren hasta el fin, apreciando la salvación que Dios les ha regalado. Y aquellos que no perseveren hasta el fin, no alcanzarán la promesa. Yo veo aquí un montón de similitud con el pasaje de Hebreos capítulo 6, pero no nos da tiempo de verlo. Por tanto, como es muy interesante, no lo quiero dar ahora para no andarnos con prisas. Lo daremos la próxima semana si Dios nos lo permite, porque hay una similitud entre estos versículos que hemos leído en 1 de Corintios capítulo 10 del 1 al 5 y Hebreos capítulo 6 del 4 al 6. Yo quiero que ustedes tomen nota de esos dos pasajes, 1 de Corintios 10 del 1 al 5 y Hebreos 6 del 4 al 6, porque quiero que vean la similitud que hay en esos dos pasajes. Algunos no la verán. El jueves que viene, si Dios quiere, la explicaremos y ustedes van a ver cómo realmente hay ahí una similitud interesante que hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta?
Bueno, pues antes de terminar, solamente una cosita. Más bien dos. La primera, hermanos, al leer la palabra de Dios, tenga cuidado con los pasajes en los que se habla en sentido figurado. Cuando se habla en sentido figurado, no lo interprete de manera literal, porque cometerá error de interpretación y sacará conclusiones erróneas. ¿Amén? O sea, hay pasajes que son literales y hay que asumirlo de manera literal. Y hay pasajes que son simbólicos o que usan un lenguaje figurado y que han de ser tenido en cuenta como lenguaje figurado. De lo contrario, tendremos problemas de interpretación. Y segunda cosa, creo que si algo tenemos que concluir hoy, es que la vida cristiana es tan importante que no debemos menospreciarla. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos ayude. Pidámosle a Dios que Él nos ayude para que podamos entender la palabra y aplicarla a nuestra vida. Amén. Me gustaría de verdad que recuerden en sus oraciones a Marlene y que recuerden también, por favor, a Sofía, que mañana la operan por la mañana. Recuerden también a Ligia,